mensaje de la serie que hemos estado estudiando o aprendiendo sobre el Espíritu Santo. Y hemos hablado sobre la muerte, la resurrección de Jesucristo, cuando ascendió al cielo, y ahora vamos a hablar cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, los discípulos, y nace la iglesia cristiana. Y usted y yo estamos aquí por ese evento que sucedió. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso ahora, del poder del Espíritu Santo. Pero ¿alguna vez usted ha tratado de usar su teléfono y está muerto? Yo creo que todos los adolescentes aquí, ¿por qué no contestan? Es que se me murió el teléfono, ¿verdad? Y a veces cuando lo necesitamos, cuando más lo necesitamos es cuando se nos muere el teléfono. Y el teléfono, usted puede tener el iPhone más nuevo, que puede ser que el iPhone 2030, ya no sé ni en qué número vamos, o el Samsung Galaxy S, GYZ, ¿verdad? No sabemos, pero puede tener el teléfono más bonito, más lujoso, más moderno, pero si no tiene energía, de nada le sirve. Y así también somos nosotros, hermanos. Usted puede tener muchos talentos, puede estar estudiado, podemos hacer buenas obras, pero sin el poder del Espíritu Santo, no servimos mucho, como el celular, ¿verdad? Así que vamos a ver ahora la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que les voy a abrir que abran sus Biblias en Hechos 2, y también vamos a ponerlo aquí arriba, y usted nomás me va siguiendo porque vamos a saltar unos versos porque sí son muchos, así que les voy a dar un contexto de lo que está sucediendo. Hechos capítulo 2, y vamos a ver, vamos a leer del verso 14 al 47, pero no ahorita, ¿ok? Vamos a ir poco a poco. Pero les quiero dar un contexto de Hechos 2, del 1 al 13. Si usted se recuerda, hace como 2 domingos creo que fue que estuvimos con nuestros hermanos de la congregación en inglés, celebrando el día del Pentecostés, ¿verdad? Así que eso es aquí lo que les voy a explicar ahorita era lo que estábamos celebrando ese domingo. 50 días después de que pasó todo con Jesucristo, es cuando Jesús le dice a sus discípulos, antes de ascender al cielo, les dice, no se vayan a ningún lado, ¿verdad? No se vayan, esténse aquí, porque va a venir sobre ustedes el poder, ¿verdad? El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Eso lo encontramos en Hechos 1:8. Pero ahorita en este capítulo 2, el principio del capítulo 2 era el festival de Pentecostés que se celebraba desde años atrás, y vinieron judíos de diferentes regiones, de diferentes países a Jerusalén para el festival. Y estas personas eran judíos de tradición, de religión, pero ya vivían en otros lugares, así que ellos hablaban otros idiomas también. Y lo que sucede es de que cuando están ellos reunidos, dice la palabra del Señor, del verso 1 del capítulo 2, que descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que había como eran como lenguas de fuego que estaban sobre las personas, por la cabeza de las personas, y empezaron a hablar en lenguas ellos, en otros. La palabra ahí es empezaron a hablar otros idiomas. Es a lo que se está refiriendo. Entonces los judíos que vinieron de otras partes de otros países estaban entendiendo lo que los discípulos y las personas que estaban ahí estaban hablando. Y dicen, pues, ¿y estos cómo saben hablar nuestro idioma? Y de diferentes. Entonces era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo. Y la gente empieza a cuestionar y dice, unos estaban maravillados de lo que estaba pasando y otros empiezan a cuestionar y empiezan a decir, no, pues estos están borrachos. Y vamos a ver lo que está. Y ahí esto es el contexto de lo que vamos a entrar ahorita. Cuando ellos dicen que estos parecen que están borrachos, es cuando cuando Pedro se levanta. Y ahí es donde empezamos nosotros ahorita. Así que sígame. Lo que sí sabemos era que algo sobrenatural estaba sucediendo. Era el Espíritu Santo llenando a los seguidores de Jesús.
Vamos a ver en los siguientes versos cómo el poder del Espíritu Santo trabaja en las vidas de estas personas y cómo ese mismo Espíritu sigue trabajando en nosotros hoy. Okay, así que el primer punto, si usted tiene sus notas del mensaje, el poder del Espíritu Santo transforma. Vamos a hablar un poquito de Pedro y los discípulos. Pedro y los discípulos. Antes del poder del Espíritu Santo, antes que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, ¿cómo eran los discípulos? Sobre todo Pedro, ¿verdad? Jesús mismo les llamó torpes y tardos de corazón, faltos de fe, temerosos, constantemente discutían entre ellos, ¿verdad? No, yo quiero estar al lado de Jesús. No, yo voy a ser el primero. No, había falta de humildad, eran egoístas, eran agresivos, eran cobardes, ¿verdad? Abandonaron a Jesús cuando estaba siendo crucificado. Sobre todo Pedro, que lo negó no una vez, sino 3 veces. Eran hombres comunes, no tenían educación, varios de ellos eran pescadores, así que esos eran los discípulos. Pero ¿qué es lo que sucede después de que desciende el Espíritu Santo sobre ellos? Vamos a ver el verso 14. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Así que después de que el Espíritu Santo y las lenguas y todo eso sucede, se levantan Pedro y los discípulos y Pedro empieza a hablar. Este es el mismo Pedro que hace unos cuantos días había negado a Jesús 3 veces. Y ahora se levanta Pedro y empieza a hablar y les dice eso. Pongan atención a lo que les voy a decir. Así que el Espíritu Santo transformó a estos hombres comunes y ordinarios en hombres valientes que eventualmente impactaron al mundo de tal manera que por ellos estamos aquí hoy. Estos hombres agresivos, sin educación, cobardes, por ellos estamos aquí, por el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Tal vez nosotros nos podamos identificar con estos hombres. ¿Cómo éramos antes de venir a Jesús? Nomás piénselo usted, piense cómo era usted antes de venir a Jesús. Tal vez éramos mal hablados, egoístas, orgullosos, agresivos, rateros, tramposos. ¿Qué más? ¿Qué más les digo? Y Jesús y así Jesús, sabiendo cómo eran ellos, los llamó. Y así también, sabiendo Jesús cómo éramos nosotros, así nos llama Él, así nos llamó el Señor. Tramposos, agresivos, mentirosos, de todo, así nos llamó el Señor. Pero Dios no quiere que nos quedemos así. Que eso fue lo que sucedió con los discípulos también. Perdón, hermanos, déjenme. Y eso no solo quedó ahí, y así también el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, día con día nos va santificando, nos va haciendo madurar en lo que es en los caminos del Señor. Y así que el que mentía, ya no miente tanto. Y entre más usted se meta con el Espíritu Santo y usted más busque al Señor, menos y menos mentiroso va a ser, ¿verdad? Si usted robaba antes, ahora no, ahora ya el Espíritu Santo le da esa convicción de decirle, ya sabes, ¿verdad? Así que yo le compartía con mi niña esta semana, estábamos hablando sobre, entre más uno se llegue a cierta cosa, más se aleja de otra cosa. Estábamos hablando sobre Dios. Le dije, entre tú más te alejas de Dios, entre tú más te acercas a otras cosas que no son Dios, más te estás alejando de Dios. Y así también nosotros, hermanos, eso aplica a nosotros también. Entre nosotros más nos acerquemos al Espíritu Santo, más nos vamos a parecer a Jesús. Entre más lejos estemos del Espíritu Santo y busquemos su presencia y su llenura constantemente, pues vamos a parecernos a como éramos antes. Así que el Espíritu Santo tiene poder para transformar y lo vemos en la vida de los discípulos y especialmente en Pablo.
Por eso es importante estar conectado a la fuente de poder que es el Espíritu Santo. Acuérdense que hablamos del celular. Así que nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo. Así que vamos a pasar al próximo punto. El poder del Espíritu Santo es único. Ahí puede ponerlo usted en el vacío que tiene. Dice el verso 15. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Verso 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. ¿Ves otra vez? Derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y el último verso 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice Primera de Corintios, para que vea también que cómo el Espíritu es único. Pablo le dice a los corintios, hablando sobre los dones espirituales, les dice en el Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. La gente pensó que los discípulos estaban borrachos. No sé si está golpeando otra vez el micrófono, ¿eh? Si quiere hago el handheld. Ya lo apagué. Ok. La gente pensaba que ellos estaban borrachos, pero Pedro les dice, estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Este es Dios mismo, le está diciendo. No es el alcohol que los está poniendo así, sino que es Dios mismo que ha descendido sobre ellos, que ha descendido sobre nosotros, en este caso también con Pedro, y dice, es Dios mismo. Ninguna cosa creada puede hacer todo lo que está pasando aquí. No hay nada ni nadie que se compare a la presencia divina de Dios. Le dice, ¿cómo pueden confundir que es alcohol? No, es Dios mismo que está entre nosotros. Es el único y sabio Dios que está entre nosotros. Y se los demuestra también citando la profecía de Joel, donde en Joel capítulo 2, versículo 28-32 está la profecía. Y les dice, esta profecía se dio más de 800 años antes de ese momento. Imagínense, en ese mismo momento se estaba cumpliendo una profecía que se había dado más de 800 años atrás. Solamente Dios puede hacer eso, solamente el Espíritu puede hacer eso. Y les está hablando con las Escrituras y le dice, y este mismo día está aquí. Dios mismo dice, derramaré mi Espíritu, así que el Espíritu Santo es Dios sobre todo ser humano. Y era lo que estaba pasando en ese momento. El Espíritu Santo no es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Y como Dios no hay otro. Como creyentes, Él vive dentro de nosotros. Vive dentro de ti, vive dentro de mí. Él nos consuela cuando estamos tristes. Él nos redarguye cuando hemos hecho algo malo o obrado mal. Y Él nos santifica día con día. Él es único. Solo el Espíritu Santo nos puede dar eso. Nos puede dar esa convicción. Vamos a pasar al tercer punto. El poder del Espíritu Santo también revela y nos dirige a la verdad. Dice el verso 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. Como bien lo saben,
Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera debajo su dominio. Y no vamos a leer el verso 25 al 31, tampoco, porque ahí está citando otras profecías o otros pasajes sobre David en los Salmos. Usted los puede leer, pero es por la falta de tiempo. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a brincarnos al 32, perdón. A este Jesús, Dios lo resucitó de ellos todos nosotros como testigos, exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Está en Juan 16:13 si quieres saber. Una parte crucial de la verdad que revela es que Jesús es quien dijo que era. Jesús, el Espíritu Santo, ilumina las Escrituras. Por eso aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a citar Joel, empieza a citar Salmos, empieza a hablar de David y les dice, llevándolos, iluminando las Escrituras para que vieran, apuntando todo a Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos hace, nos revela, nos enseña quién es Jesús, nos muestra quién es. Jesús es la verdad, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús es la verdad, así que el Espíritu Santo a través de su palabra nos revela quién es Jesús. ¿Recuerda usted el momento cuando sus ojos se abrieron y usted pudo ver quién era Jesús? Yo me recuerdo muy bien, solo era una niña de 9 años y me acuerdo que ya los he compartido con ustedes, era una hermana que vino a predicarle a los niños y ella nos contó, nos leyó los evangelios, una porción del evangelio y nos contó la historia de Jesús. Y mis ojos, hermanos, se abrieron, mis ojos espirituales a esa temprana edad. Yo entendí y supe que necesitaba un Salvador, que yo a los 9 años era pecadora y necesitaba a Jesús. El Espíritu Santo en ese momento me reveló a través de las Escrituras la verdad que es Jesús. Y lo mismo pasó con usted. Si usted está aquí en esta mañana es porque el Espíritu Santo le reveló a usted la verdad que es Jesús. En mi temprana edad comprendí que era pecadora. El Espíritu Santo me dio esa convicción en mi corazón y por lo tanto yo necesitaba a ese Salvador. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, ¿no, hermanos? Voy volando ahora. A nuestro cuarto punto. El poder del Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando Pedro les está hablando a esta multitud y les está presentando la profecía de Joel, confirmando que no están borrachos, sino que es el poder mismo de Dios que está sobre ellos. Y luego los está apuntando a que ellos, quién era Jesús y lo que hicieron con Jesús. Y ahora esta gente que estaba escuchando se da cuenta por el poder del Espíritu Santo que les reveló la verdad, se dan cuenta de que ellos son pecadores. Dice el verso 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente. Perdón. La Nueva Traducción Viviente dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?
Y verso 38, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. En Juan capítulo 16, versos 7 al 8, Jesús le dice a sus discípulos: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Solo el Espíritu Santo puede traspasar el corazón más duro. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Dice Hebreos 4:12, no está aquí arriba, pero si usted quiere apuntarlo ahí en sus notas. Hebreos 4:12, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, yo he visto cómo los doctores extraen la médula de los huesos. Lamentablemente lo tuve que ver como unas 7 veces con René. Pero hermanos, esto es lo más profundo que hay en nuestro ser. Está el hueso y adentro del hueso está ese líquido, ¿verdad? Esas células. Entonces tienen que agarrar un taladro. Y en una de las ocasiones, y sí le ponen anestesia, nomás aquí arribita en la piel, pero no hay cómo poner anestesia en el hueso. Así que ese taladro lo meten y la persona está despierta y extraen la médula. El Espíritu Santo dice que la palabra del Señor penetra hasta la médula sin causar ese dolor. El Espíritu Santo nos convence y nos dice: eres pecador, eres pecadora, necesitas al Salvador, necesitas a Jesucristo y Él está aquí para ti. Si tú no conoces al Señor, si tú no, es primera vez que escuchas esto, tal vez es segunda vez, pero no has tomado ese paso, esa determinación de decir: yo necesito al Salvador en mi vida. Ahora es el día. Ahora es el momento que tú lo puedes hacer. Decirle: Señor, yo reconozco, estoy escuchando a esta hermana que está hablando de lo que te pasó, quién eres. Yo quiero de eso. Yo quiero de ti. Así que vamos a hacer una oración más adelante, donde usted va a tener la oportunidad de hacer eso, de invitar a Dios a su corazón. Y el momento que usted haga eso, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y el Espíritu Santo es el que le va a ayudar día con día. Y usted podrá decir: es que yo no puedo dejar las drogas, no puedo dejar esto. Y es que si me vuelvo cristiano, luego ya no puedo hacer esto. Mire, le reto dele una chance al Señor, dele una oportunidad al Señor. Y usted va a ver que entre más se apega a Dios, menos de las otras cosas va a querer y ni las va a extrañar. Así que Pedro citó las Escrituras para mostrar quién era Cristo, y como resultado vieron el grave error en que ellos se encontraban. No se rinda, mi hermano. Si usted tiene algún conocido, a un amigo, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, al vecino, que tiene el corazón bien duro, que usted dice: no, es que ya he intentado de diferentes formas y no le entra la palabra. No se rinda. El Espíritu Santo puede penetrar ese corazón duro y lo puede volver hacia Él. Sigamos orando por nuestros familiares, por nuestros conocidos, que lleguen a ese momento, que se den cuenta que necesitan al Señor. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también de la deidad y encarnación de Cristo, de que Él es el Mesías, de su sufrimiento y de su muerte. Yo me recuerdo cuando era niña, leía los evangelios y yo lloraba y lloraba y lloraba cuando leía,
lo que le hicieron a Jesús. Yo decía, no, ¿y por qué? Si él no hizo nada malo. Pero era el Espíritu Santo dándome esa convicción a mí de que sí, él vino, murió, fue inocente y lo mataron, pero no quedó ahí, sino que resucitó y ahora está sentada a la diestra de Dios Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa convicción. Y el último punto, hermanos. El punto 5, el poder del Espíritu Santo añade y capacita. El verso 41, vamos a leer del verso 41 al 47. Y estos versos son muy populares cuando hablamos de cómo debe ser la iglesia. Nos vamos a ese pasaje de Hechos 2, de cómo era la iglesia, ¿verdad? La primera iglesia. Y vamos a leer el verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Verso 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni solo un día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí nace la iglesia cristiana. Aquí nacemos nosotros, hermanos. Y es el Espíritu Santo el que la construye, el que la construyó en ese momento. El Espíritu Santo capacitó a estos discípulos para poder difundir el evangelio. Cuando los discípulos y las personas que estaban con ellos, cuando esas lenguas de fuego cayeron sobre ellos, ellos empezaron a hablar de las maravillas, dice la palabra del Señor, de las maravillas de Dios en los idiomas de estas personas que estaban visitando. Así que el Espíritu Santo los capacitó para que ellos pudieran predicar y difundir el evangelio a estas personas. Y ese sermón de Pedro, al final, dice la palabra del Señor que 300 nuevos cristianos se añadieron al grupo de creyentes. La iglesia era una comunidad, se había hecho una comunidad ahora. Y mire, rápidamente le voy a dar algo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando descendía fuego, cuando había fuego, era la presencia del Señor. En la zarza ardiente con Moisés, la columna de fuego en el desierto. Y ahí era el significado que ahí se quedaba Dios a morar. Por ejemplo, en el desierto estaba en el templo. ¿Qué fue lo que descendió sobre los discípulos y los discípulos y sus seguidores al principio de este capítulo? Lenguas de fuego. Así que Dios no ahora viene a morar en un templo construido de hombres, de manos de hombres, sino que las lenguas de fuego cayeron sobre la cabeza de las personas. ¿Qué nos muestra eso? Que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Y lo que hicieron estos creyentes es de que se reunieron y empezaron una comunidad. Por eso, hermanos, es tan importante pertenecer en una iglesia también, porque muchos dicen, no es necesario que yo vaya a la iglesia, así dice mi papá, Diosito está conmigo. Y le digo, pues en primer lugar no es Diosito, ¿verdad? Pero sí, hasta cierto punto sí, pero usted, hermano, es el que sale beneficiado al reunirse con otros hermanos que también están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo va a recibir usted aliento usted solo en su casa? Mire, cuando nosotros pasamos tantas cosas que hemos pasado, la iglesia siempre ha estado ahí con nosotros. Un mensajito, hermana, ¿cómo están? Hermana, ¿qué necesitan? Gracias. Y eso es lo que es ser una iglesia. Sí, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero lo que hicieron estos creyentes es de que, sí, el Espíritu Santo ya vivía en ellos, pero ellos se reunieron, formaron una comunidad. Y juntos, hermanos,
juntos ellos fueron capacitados. Dice que permanecían en las enseñanzas de los apóstoles. Vendían sus propiedades, eran generosos, ayudaban a los necesitados. Es lo que la iglesia debe de ser. Gracias, hermana, que está de acuerdo conmigo. El Espíritu Santo capacita a los nuevos creyentes a servir, y así también a nosotros. El Espíritu Santo no viene a nosotros para que nosotros nos quedemos aquí llenos y contentos, ¿verdad? Que sí, estamos contentos, pero el Espíritu, ¿se acuerdan? Los que estuvieron aquí el viernes hablaba sobre cómo el Espíritu Santo viene y nos llena cuando recibimos al Señor. Pero que era lo que les dije, que necesitamos pedirle esa llenura continua, ¿verdad? Que el agua siga rebosando para que nosotros podamos dar de lo que Dios nos ha dado. Y esa es la razón, hermana. Si usted tiene dones, si usted tiene talentos, si usted tiene lo que sea, póngalo al servicio del Señor y de sus hermanos y de la comunidad. Y como resultado de todo esto, el Señor, dice la Biblia, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y eso es cierto, hermano, todavía lo estamos viendo aquí, como muchos de nosotros, la mayoría déjame regresarme. Yo he visto el crecimiento en esta iglesia, cómo empezamos un grupito antes de COVID, ¿se acuerdan? Y ustedes ya estaban, los que estaban aquí antes, pero yo he visto cómo la dedicación que hay para el servicio del Señor, para sus hermanos. Yo veo a los hermanos que sirven el café, calladitos los hermanos, calladitos. Tal vez usted no sepa su nombre de ellos, pero Dios sí lo sabe. Y yo veo la dedicación que ellos sirven el café, se quedan ahí, ustedes están platique y platique, como que si ellos no tienen que ir a ningún lado, pero ellos están ahí calladitos, esperando que usted termine de platicar, que usted termine de tener comunión con sus hermanos, para ellos ya luego recoger el café, limpiar la mesa e irse. Eso es hermoso, hermanos. Y yo he visto ese crecimiento en la iglesia, y como resultado estamos viendo el crecimiento en número, estamos viendo cómo Dios está trayendo almas a este lugar, cómo Dios está salvando a personas. Y hermanos, hay tantas cosas que hacer en nuestra comunidad, y no es para que la iglesia se llene, sino que allá afuera hay mucho que hacer, hay mucha necesidad allá afuera. Así que el Espíritu Santo nos equipa para eso, porque toda esta gente que se iba añadiendo, ellos también fueron compartiendo el Evangelio. Y para concluir, el nacimiento de la iglesia no estuvo marcado por un edificio, un programa, ni un plan elaborado por hombres. Lo estuvo por el poder y la presencia del Espíritu Santo y la gente común y ordinaria, gente común y ordinaria como usted y como yo, pero llenas de un espíritu extraordinario. El Espíritu Santo en Pentecostés empoderó, transformó y capacitó a los discípulos para predicar el Evangelio y difundir el mensaje de Jesús al mundo. Este evento es un recordatorio de que todos nosotros somos llamados a ser testigos y a servir a los demás en el nombre de Cristo, porque vamos empoderados por el Espíritu Santo. Y termino con esto. El predicador y maestro Paul Washer solía decirle yo a los jóvenes predicadores que para predicar deberían tener el poder de Dios en sus vidas. Ahora les digo que incluso para atarse los zapatos necesitan el poder de Dios en sus vidas. Hermanos, en pocas palabras, necesitamos el poder del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida. Necesitamos estar conectados a esa fuente de poder todo el tiempo. Así que les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder, porque las personas que estamos aquí hemos sido transformadas. Vamos en ese proceso de santificación que tú cada día nos vas haciendo vernos más como Jesús cada día. Perdónanos por nuestras faltas. Perdónanos si
a veces ignoramos tu voz. Pero Señor, te pedimos que seas tú trayéndonos y dándonos esa conciencia de que tú estás en nosotros. Cuando vamos a cometer algo que no deberíamos, que recordemos que tú estás en nosotros y debemos de glorificarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestras acciones. Te pedimos, Señor, por cada persona que está aquí, que tú mores en ellos. Señor, si hay una persona aquí en esta mañana que no te ha conocido todavía, pero tiene ese deseo de saber quién eres tú, saber más de ti, te pido que tu presencia toque su corazón en este momento, Señor. Que tu espíritu fluya dentro de ellos, Señor, y que les dé esa convicción de tu palabra, Señor, de ti, Jesús, de la obra que tú hiciste en nosotros, que le hiciste aquí en este mundo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Te damos muchas gracias por tu poder. Y, Señor, estamos listos, Señor. Síguenos preparando para salir y combatir las tinieblas allá afuera, porque vamos llenos de valentía, porque llevamos tu poder en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.